Como ustedes saben, entre declaraciones y la norma, cómo ha ido saliendo, los amigos de la prensa a veces tienen dudas de qué números estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿no? Si uno mira la norma en su conjunto, ¿de acuerdo? Estamos estimando, ¿de acuerdo? Hay cosas que los cuales nos podemos comprometer claramente, que está en la norma y en sus anexos, de recursos que se van claramente a ahorrar y a reasignar, ¿no? A partir de la medida, ¿de acuerdo? Que son los 969 millones, que lo vamos a ver más adelante. Pero hay otras menciones dentro de la norma donde de repente no está especificado claramente cuál es el número, porque no lo tenemos de repente completamente especificado, pero que sabemos que van a permitir un ajuste que se va a reasignar, vuelvo a repetir, a inversión en gasto de capital, de alrededor de 1.800 millones de soles. El estimado exacto es 1.798 millones de soles, de los cuales, ¿de acuerdo?, los ministerios van a tener un ahorro de 1.280 millones de soles, que ahora paso a explicar en la siguiente slide, y los organismos públicos, o OPDs, como se les conocía antes, ¿no?, van a generar un ahorro de 518.7 millones. En total, alrededor de 1.800 millones como mínimo, porque también estamos dando lineamientos de ajustes, ¿no?, como van a ver más adelante, en cuanto al uso de vehículos, uso de locales, ¿no? Y adicionalmente, estamos presentando un proyecto de ley para la consideración del Congreso, para que también otras instituciones que son independientes, vamos a decirlo así, también tomen medidas, ¿no? Y le damos un espacio para que ellas tomen sus propias medidas respecto a cómo quieren sumarse, ¿no?, cómo quieren sumarse a este compromiso de que todas las instituciones del Estado reduzcan o hagan este ajuste, ¿no? Como nosotros no tenemos competencia ahí, es básicamente decirles, señores, les toca a ustedes también, ¿cómo se llama?, es asumir ese compromiso igual que todo el Estado. Entonces, sumando ello, pues el número puede ser mucho más, ¿no? Quizás 2.500, no lo sé, pero esto escapa ya de 1.798 millones. Ahora, si me permiten, voy a la siguiente diapositiva, que creo que va a poder explicar mejor. ¿Recuerdan ustedes esa gráfica, el que está en color azul celeste, ¿no? Eran los 1.280 millones, que son los gastos que están directamente asociados a los pliegos, ¿no?, a los ministerios, ¿de acuerdo? Ahí están, en la parte baja de la tabla, ven ahí los 1.280 millones de soles. Entonces, sobre ello, hemos identificado aquellos que son recursos ordinarios de cada uno de los ministerios que tienen ustedes ahí, y eso es lo que aparece de forma específica en la norma, ¿no?, que es lo que más ha resaltado la prensa, ¿no?, que son los 969 millones. Pero también se han hecho, se han dado lineamientos específicos también de reducciones en las restos de fuentes de financiamiento, que suman alrededor de 310 millones de soles. Entonces, la composición de todo ello es lo que da los 1.280 millones. Esto es directamente lo que corresponde a los ministerios, ¿de acuerdo? A los ministerios. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego, ¿cómo está, congresista? ¿Qué tal? Y luego, lo que nos ha tocado es marcarle la pauta de reducción a los organismos públicos, ¿no?, a las OPs, ¿no?, que son 69 OPs que están repartidas, ¿no?, dependiendo de cada uno de los ministerios. Y con ellos se busca un ajuste de 518 millones de soles, ¿no? Estos gastos pues son básicamente a partir de la fórmula que tienen ahí, ¿no? Primero se les plantea un ajuste del 80% de lo que gastaron en el 2017, ¿no?, en las partidas de austeridad. Las partidas de austeridad, ahí tienen el detalle, están eventos y celebraciones, comisiones de servicio, libros, diarios y revistas, talleres, promoción, imagen institucional, seminarios, talleres, promoción, imagen institucional, bueno, está ahí, y la publicidad y difusión, ¿no? Todo eso son las partidas de austeridad. Entonces se les piden, ustedes solamente van a gastar hasta el 80% de lo que se gastó en el 2017. Y a eso le sumamos también una regla del límite de crecimiento de sus gastos, ¿no?, que no pueden ir a más de 3% sobre el gasto
que se realizó el 2017 en el rubro de resto de bienes y servicios. Cuando uno aplica esto a las diferentes OPs, pues da este dato de 518 millones, que se suman a los 1.280 millones y que conforman este aproximado de 1.800 millones que está en el decreto de urgencia de forma específica. Siguiente, por favor. Y acá tienen el detalle de las 69 OPs, ¿no es cierto? Esas son las OPs, cada una adscrita a los pliegos que observan en esta diapositiva, ¿no? Entonces, al final tienen cuánto era su presupuesto de inicio en el 2018, que eran 3.698.7 millones de soles, lo que corresponde al ahorro por el ajuste al 80% de lo gastado en el 2017, ahí están los 150 millones de remanente que se ahorra, y luego cuánto se ahorraría por limitar este crecimiento al 3%, ¿no? Que es donde está la parte más fuerte, que son los 359, y esto suma 518.7 millones de soles. Siguiente, por favor. Y luego hemos planteado otras medidas que nos van, en este decreto de urgencia, que van a permitir que el control, vamos a ver, la gestión, me gustaría llamarlo, porque acá lo que buscamos es que cada pliego entienda claramente el mensaje y más allá de los límites que se están imponiendo, sean criteriosos, ¿no?, respecto a cómo es que tienen que ejecutar estas medidas de austeridad, ¿no?, entendiendo que hay mucha sensibilidad en este tema, que todo el mundo está atento a sus decisiones sin actos, que todo el mundo está observando y por tanto tienen que comportarse con ese compromiso, ¿no?, de acorde a la austeridad. Entonces, yo en su momento, seguramente cada sector defenderá y comentará ya su política, ¿no?, de forma independiente que cada uno está llevando, pero que va a ser claramente visible por parte de toda la ciudadanía y, por supuesto, por parte de todos ustedes, los congresistas, ¿no? Entonces, estas otras medidas que tenemos buscan en general modular, ¿no?, nuevas incorporaciones, una tendencia que se observa permanentemente en el presupuesto en el Perú, y que es algo sui generis, ¿no?, respecto a cómo se gestionan presupuestos en otros países. De hecho, hay observaciones respecto a que son cambios que debiéramos hacer en nuestro presupuesto, es que se van sumando nuevos gastos y genera de alguna manera que al final nos terminemos abriendo una brecha, ¿no?, respecto a cómo se gestiona el presupuesto, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando ahora es que se modulen estas incorporaciones, tanto los gobiernos nacionales y regionales, los cuales van a requerir opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no?, dentro de lo razonable y dentro de lo que permita que el Estado funcione, ¿no?, que es a nosotros, dentro de una política de reactivación, nos interesa que nada quede paralizado, que todo se avance y que se puedan dar los ajustes necesarios para que los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales puedan desempeñar sus funciones acorde a este lineamiento de crecimiento económico que queremos. Luego incorporamos en el punto 3 medidas de austeridad con el objetivo de controlar el gasto corriente en materia de vehículos e inmuebles, y acá le damos lineamiento respecto a la restricción de adquisición y asignación de vehículos oficiales. Es decir, acá hemos encontrado algunas instituciones en los cuales se daba vehículos hasta niveles muy bajos que no entendíamos por qué. O sea, de esto realmente acá en general somos ciudadanos y por tanto cualquier tipo de estos gastos pues tiene que estar muy bien asignado, de acuerdo a un determinado categoría, digamos, que se observa dentro de cada uno de los pliegos. Y luego un tema que ha tenido pues toda una repercusión en últimas semanas, ¿no?, y sobre el cual nos hemos propuesto en todo el gobierno trabajarlo a fondo, que es el tema de inmuebles, ¿no?, tanto en cuanto a compras, arreglos de los inmuebles, alquileres, en fin, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí que están realizando de manera multisectorial los diferentes sectores, ¿no?, diferentes sectores, pero básicamente estamos trabajando ahí aquellos que pueden tener mayor información para poner en orden, digamos, los criterios, ¿no? Primero, tener una buena base de datos, ¿no?, respecto a cuáles son los inmuebles con los cuales cuenta el Estado, cuál es el criterio para tomar decisiones de compras o alquiler,
por parte de las diferentes instituciones del Estado que claramente, al menos por la forma y las primeras indagaciones que hemos estado observando, pues se requiere poner un orden. Vamos a buscar empoderar a la Superintendencia de Bienes Nacionales también para que sea este gran conformador de base de datos y ayude a alinear las decisiones que vayan a tomar, ¿de acuerdo? Y en principio estamos trabajando de forma tal que podamos tener lineamientos claros hacia el mes de junio. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Ministro, le pedimos unos minutos para poder pasar de sesión informativa ya a la sesión ordinaria, porque contamos con el quórum reglamentario, que le damos la bienvenida al congresista Clemente Flores, al congresista Moisés Guía Pianto, al congresista Gilbert Violeta y al congresista Rogelio Tucto, el congresista Carlos Tubino. Siendo así, contando con el quórum reglamentario, se da por continuidad la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Señores congresistas, hago de su conocimiento que se ha enviado por correo electrónico el acta de la 14ª sesión ordinaria, lo cual sometemos a consideración la votación del acta de la 14ª sesión ordinaria. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la sesión despacho. Señores congresistas, se ha enviado vía correo electrónico una relación de documentos ingresados a la comisión para su conocimiento. Han ingresado los proyectos de ley. El proyecto de ley 2004/2017-CR, el proyecto de ley 2706/2017 del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 2743/2017-CR y el proyecto de ley el 2753/2017-CR. Los proyectos de ley pasan a la asesoría para estudio y dictamen correspondiente. Colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer algún informe, no habiendo informe por parte de los colegas congresistas, pasamos a la sección pedidos. Si algún colega congresista desea formular algún pedido, puede hacerle en esta estación. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta, y por su intermedio mi saludo al ministro y a la señora viceministra que nos acompañan esta mañana. Quiero tomar la oportunidad de la presencia del ministro y la viceministra presidenta para hablarle del texto sustitutorio de la ley que aprobó el Congreso de la República el año pasado, que es la ley que establece el Índice Nacional de Pobreza Multidimensional. Este proyecto de ley, bueno, porque se transformó en ley en ese momento, presidenta, fue aprobado por el Congreso por unanimidad. Salió de la Comisión de Inclusión Social respondiendo a un proyecto de ley de mi autoría, el proyecto 779/2016, Congreso de la República. Sin embargo, con oficio 163/2017, el Ejecutivo, en un oficio firmado por el primer vicepresidente y el presidente del Consejo de Ministros, el 12 de junio del 2017 lo observó. Notado en las intervenciones que ha tenido el ministro de que tiene la intención de sincerar la pobreza en nuestro país cambiando las formas de medición, cambiar de pobreza monetaria a una que evalúe otras dimensiones de la pobreza de tal manera que se sincere y se pueda tener intervenciones cuya medición del impacto pueda ser más efectivo y más real. Entonces, presidenta, le solicito para que este proyecto pueda ser insistido en esta comisión y llevado al Pleno, ahora que ve en concordancia con el Ejecutivo. Por supuesto, trabajando con ellos la iniciativa que mejor se ajuste a los planes que ellos tienen ahora como medición de la pobreza. Gracias, presidenta. Bien, gracias, congresista. El pedido ha sido tomado nota y en su momento estaremos dando el trámite que corresponde. La congresista Marisol Espinosa tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio al señor ministro, quisiera pasar unas fotografías de un colegio en La Matanza. Pedido es, sí. Congresista, perfecto.
Básicamente es el proyecto de un colegio en La Matanza que debió hacerse la transferencia, bueno, desde el año pasado. Sin embargo, sigue todavía en la Dirección General de Inversiones. Le hicieron unas observaciones, básicamente que las aulas, la cantidad de aulas era inferior a la demanda. Se resolvieron las observaciones, pero una observación, señor ministro, ese tipo de observaciones corresponde hacerse o en la fase del expediente técnico o en la fase técnica, pero no ya al momento cuando el colegio está casi al 70% de inversión. Esta es la preocupación, porque no solamente atrasan las obras, usted puede observar las condiciones en las que están estudiando los niños, con una malla, y prácticamente ahí están, en la intemperie, por este problema. Y así como eso, están muchos colegios en la ciudad de Piura, y esta es la preocupación que le traslado para que puedan acelerar, porque el traslado es bastante engorroso. Siguen un camino, va a la dirección de inversión, regresa a la dirección de inversión, piden hasta me parece absurdo, hasta el visto bueno del secretario general para aprobar el proyecto. Creo que más de 6 o 7 pasos, lo cual prácticamente significa que a este paso terminarán o en julio o en diciembre, lo cual significa otro año perdido para los chicos que tienen que estudiar en condiciones bastante difíciles. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Teniendo el pedido ya formulado por la congresista Marisol Espinosa, de manera también formal vamos a cursar el oficio correspondiente al señor ministro, y estando presente en el momento que seguramente va a hacer uso de la palabra, podrá responder las inquietudes formuladas tanto por la congresista Rosa Bartra y la congresista Marisol Espinosa, luego de la sustentación para lo cual ha sido invitado a esta comisión. Bien, continuando con la orden del día, y no habiendo más pedidos que formular, volvemos a cederle el uso de la palabra. Pedido, congresista. Bien, tiene la palabra el congresista Rogelio Tucto. Un pedido, por favor, a través de usted al señor ministro, señora presidenta. Pedido y a la vez es un informe. La Municipalidad Provincial de Ambo, el 2017, se aprobó un proyecto mejoramiento de los servicios educativos de educación primaria y secundaria de la institución 32134 de la comunidad de Sacsayhuanca, distrito de Ambo, provincia de Ambo. El código SNIP 273085. Según sé, es en alguna ley que se aprobó en julio del año pasado. Sin embargo, ellos no han podido gastar a la fecha por problemas de proceso de selección. Han dado la buena pro del proyecto todavía el primer día de enero, los primeros días de enero. Y la comunidad está bastante preocupada. Le hubiese gustado traer el video y las fotos para mostrarlos, pero no pudo ser posible. Yo quisiera que se pueda dar una solución a esto. Solicitamos una reconsideración de la transferencia de partidas para la culminación de este proyecto. Si bien es cierto, este proyecto, como le digo, ya estaba en una ley aprobada, pero debido a que no ha sido posible el gasto o el compromiso ni el girado de ni un porcentaje de la obra, este presupuesto se ha retornado al Tesoro Público. Entonces quisiéramos por favor que se dé una solución ahí, porque toda vez que esto va a ser pues en bien de la población, de los niños educandos de ese centro poblado y también de la provincia y de la región Huánuco. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, es importante quizás informar a todos los miembros de la comisión. Ha ocurrido diversos problemas en todas las regiones respecto a que en los procesos de licitación, ya sea por responsabilidad seguramente de los funcionarios que no han leído la ley de presupuesto, porque es costumbre también, muchos de ellos leen qué proyecto sale, pero no leen los demás textos o en las disposiciones complementarias. Y ahí estaba el procedimiento, cómo tenían ellos que continuar para garantizar todos los presupuestos que se habían aprobado en las diversas leyes que ha aprobado el Congreso de la República, como son leyes de presupuesto. A veces han sido algunas medidas que también leyes complementarias para transferencias a diversos gobiernos regionales, y tanto la responsabilidad seguramente de los funcionarios del MEF que no respondieron oportunamente, como también de los gobiernos regionales y municipales.
todos esos proyectos ya han sido revertidos al Tesoro Público, motivo por la cual esta comisión, luego de haber escuchado diversas problemáticas de todas las regiones por parte de diversas autoridades, se ha coordinado con el MEF trabajar un proyecto de ley para poder corregir ello, porque ya no se podría dar como obra de continuidad, porque como todos sabemos ya esos presupuestos ya han revertido. En todo caso tendrían, para recuperar y darle continuidad a la inversión pública, lo que se tiene que hacer es sacar unas nuevas disposiciones para permitir que todos esos proyectos, que muchas de ellas las obras están avanzadas, algunas están ya con las licitaciones culminadas, pero no se han dado inicio. Entonces, para que podamos no afectar a la población, se aprobará seguramente en el corto plazo con un proyecto de ley que también tiene el congresista Lizana, que ha presentado. Vamos a consensuar con el Ejecutivo para que podamos darle viabilidad y solucionar los grandes problemas que tienen nuestras regiones y los municipios. Solamente eso, congresista Tucto, lo que usted hace referencia, ya se ha estado tomando cartas en el asunto en coordinación con el Ejecutivo para poder viabilizar estos problemas. Siendo así, le vamos a conceder el uso de la palabra al congresista, también está en la sección pedidos, congresista Juan Carlos del Águila, a quien le damos la bienvenida, y manifestarle que en el caso del proyecto de ley del congresista Lizana ya está en el pleno, que ha sido dispensado de comisión. Bien, tiene la palabra congresista Juan Carlos del Águila. Muchísimas gracias, presidenta. Saludando al ministro y a la viceministra. Sí, básicamente reiterar la importancia y orientar esta intervención al pedido de que es necesario consensuar precisamente con el Ministerio de Economía, y creo que es importante que la comisión en ese sentido también oficia al MEF, para que no se paralicen o en todo caso ya concluyan varios proyectos que, en el caso por ejemplo específico de mi región, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la UNAP, la Municipalidad de Punchana también, entre otras instituciones, tienen pues proyectos en ejecución paralizados porque en algún momento no se comprometió adecuadamente el año pasado y que solamente por pequeños montos que faltan transferir en este año no pueden concluir. El pedido puntual, presidenta, en ese sentido, para que se coordine y se resuelva esta situación. Gracias, presidenta. Bien, correcto, congresista. Sí, efectivamente, sumándonos, como le dije, a las preocupaciones por los colegas congresistas, ya se está haciendo ese trabajo en coordinación con el MEF. Como ustedes entenderán, que todos estos temas, para que luego no se quejen y digan que el Congreso impone los proyectos, se hace una coordinación para que el MEF pueda darle la solución a esta problemática. Siendo así, colegas congresistas, no habiendo más intervención sobre pedidos, pasamos a continuar con la orden del día, que estamos en el segundo punto, con la presentación del señor ministro David Tuesta Cárdenas, ministro de Economía, a quien le cedemos el uso de la palabra para que pueda continuar con su exposición. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, me quedaba... podemos pasar a la siguiente slide, que es la última ya de la presentación. Podemos, para intentar hacer un resumen, podemos pasar al slide número, la 7 primero, la número 7, que es donde entramos a los números generales, si me permite, presidenta, para poner ahí al día a todos, para que todos estemos en la número 7, sí, la 7. A ver, acá... primero habíamos comentado temas de por qué hacíamos la normativa, ¿no? Entonces eso yo creo que está también bastante explicado, digamos, en anteriores participaciones que hemos tenido a través de los medios periodísticos, el motivo de la norma, que básicamente es reasignar los gastos no críticos, de acuerdo que habían crecido de manera muy importante en los últimos años, hacia gasto de capital o inversión pública, que era lo que más había sufrido y lo que más se requiere en el país para generar crecimiento, ¿de acuerdo? Esta gráfica resume el alcance del decreto de urgencia 005, ¿no? Que son alrededor de 1.800 millones de soles de ajuste, es decir, de recursos que se van a reasignar a mayor gasto de capital. Es decir, nos hemos enfocado en gastos, digamos, que consideramos que no va a alterar
el buen servicio que, bueno, el servicio que actualmente viene dando el Estado. No quiero decir la palabra buen servicio porque tenemos muchísimo que mejorar como Estado, pero tenemos ahí una cantidad de grasa, ¿no?, que requiere ser removida y que va a permitir, digamos, que el Estado realice mejor sus funciones y sobre todo reasignando hacia inversión pública. De estos 1.800 millones de soles, 1.280 corresponde directamente a los ministerios y 518.7 corresponde a los organismos públicos, es decir, a las OPs que depende de cada uno de los ministerios. Si pasamos a la siguiente lámina, la 8, para ir un poquito más rápido, esta resume cómo se hace el ajuste en todos los pliegos, ¿de acuerdo? Ahí están los 969 millones que aparecía de manera específica en la norma y que es lo que la prensa ha puesto en sus titulares o ha comentado más, pero en realidad el número de todo el ministerio son 1.280 millones, ¿de acuerdo? Ahí está desagregado por cada uno de los sectores. Y a esos 1.280 millones hay que agregarles, si vamos a la diapositiva número 10, a la 10, perdóneme, hay que agregarle 518 millones, ¿de acuerdo?, que corresponde a los organismos públicos, ¿de acuerdo?, que están adscritos a cada uno de los ministerios, que como saben, o está ahí en la diapositiva, son 69 organismos públicos. Entonces, si usted suma los 518 a los 1.280, pues estamos hablando de aproximadamente 1.800 millones de soles, no 1.798. Y ese es un importe como mínimo, ¿de acuerdo? Esto puede ser más porque, como indicamos en las siguientes diapositivas, si quieren la número 11, también estamos dando indicaciones de una mejor asignación de los vehículos, por ejemplo, que va a permitir ahorro en combustible, que puede ser un ahorro importante, y también ahorros que se pueden ir dando ya en cuanto al uso de inmuebles, más allá de que se está creando una comisión, digamos, que va a ver el tema de manera integral, ¿no?, para dar una solución completa, estructural, a la forma como se están utilizando los inmuebles que gestiona el Estado y los alquileres, las decisiones de alquileres que se van tomando. Pero ya se pueden ir tomando, de hecho se están tomando, algunos ministerios tienen la orden, ¿no?, de parte del presidente de buscar ya eficiencias, ¿no?, oficinas que se ven, que están de repente, el alquiler es muy alto y en el mercado de alquileres menores, rápidamente tomar decisiones en el momento, ¿no?, sobre todo aquellas que no impactan a las decisiones estructurales que se van a tomar en el momento, ¿de acuerdo? Y luego habíamos comentado también que habíamos tomado medidas respecto a modulación del gasto para asegurarnos el correcto cumplimiento